En Winerots hemos querido organizar este bedworking por dos motivos. El primero es porque nos gustaría que nuestros usuarios, además de ganar dinero, ¿no?, que es lo que queremos, que ganen dinero, también aprendan y sepan lo que están haciendo. O sea, no simplemente estén apostando a los pronósticos que le vamos diciendo y ya está, sino que sepan un poquito cómo se mueve todo esto. Y el segundo motivo era pues poneros caras y conocernos y un poco movernos en este sector que está muy acostumbrado al anonimato y a los perfiles en Twitter y en fin, eso es el juego de palabras de bedworking, viene de networking y es de poder hacer contactos, conocernos y ver qué puede salir a partir de aquí. No voy a hacer esto más largo, simplemente explicaros que vamos a dejar que las presentaciones se acaben, no vamos a interrumpirles. Por favor, apagad los móviles. Bueno, los podéis dejar en vibración por si sale alguna apuesta, pues la hacéis tranquilamente, pero el sonido lo quitamos. Y nada, al final de cada una de las presentaciones dejaremos una o dos preguntas y ya al final, si se queda alguna, pues al final de todo pasaremos el micro, dejaremos micro abierto para que hagáis las preguntas con las que os hayáis quedado con ganas de preguntarles aquí a los participantes. Bueno, ellos no necesitan presentación y ya todos los que venís los conocéis y sabéis de dónde vienen. Además, se irán presentando uno a uno. Simplemente darles las gracias porque en muy poco tiempo se han preparado unas presentaciones que nos van a encantar y están muy chulas. También hay que entender que aquí mezclamos dos públicos. Uno es el apostador pues más novel, que está empezando a ganar dinero y es el motivo número uno de Winerots, explicarle por qué está ganando dinero. Y luego también tenemos aquí algunas autoridades de Twitter y gente importante que representa el otro sector, ¿no? Entonces, las presentaciones obviamente van dirigidas a los dos públicos. Muchas gracias a todos por venir, gracias a los participantes y gracias a la gente que nos sigue desde el streaming. Todas las preguntas que hagáis con el hashtag bedworkingvlc, al final las mejores preguntas se las haremos también a los participantes. Y pues nada, para romper el hielo, un aplauso para todos y para los participantes y muchas gracias por venir. Lo primero que quería hacer, antes de todo, antes de empezar a hablar de métodos de inteligencia artificial y de cosas nuevas, quería primero que participarais. Sobre todo, quería que levantarais la mano los que sois winners desde hace por lo menos más de un mes. ¿Quién de aquí es winner? Pues bastante fieles, habéis venido todos. No, dejarla levantada. Vale. Pues ahora lo que quería deciros es, a los que no habéis levantado la mano, pues que ya sabéis dónde tenéis la mejor fuente de información sobre cómo funciona un método basado en inteligencia artificial. ¿Vale? Fijaros en quiénes han levantado la mano y luego pues les podéis preguntar que os dirán la verdad de cómo funciona. Bueno, yo también os voy a decir la verdad. ¿Vale? Bueno, y hecho esta introducción, al final un usuario es la mejor referencia, voy a explicaros en qué se basa este método que al final encuentra cuotas con valor. Bueno, pues lo que voy a hacer es primero una pequeña introducción sobre cuál es el problema que vamos a resolver con estos métodos, en concreto la inteligencia artificial aplicada a las apuestas deportivas y dentro de la inteligencia artificial dos métodos que son redes neuronales y algoritmos genéticos. Va a ser a nivel conceptual, ¿vale? No os esperéis aquí fórmulas, no os asustéis, voy a intentar hacerlo lo más claro posible. Luego veremos unas desventajas y ventajas de estos métodos y para terminar cómo se relaciona o qué influencia tienen estos métodos que al final se basan en estadísticas en largo plazo y qué es la varianza para que seamos conscientes de cómo nos va a afectar cuando estemos apostando, tanto con Winerots como con cualquier otro método. Y luego, pues al final, un pequeño resumen. Bueno, pues cuando queremos resolver algo con métodos de inteligencia artificial, tenemos que identificar muy bien el problema. O sea, ¿qué es lo que queremos resolver? Puede decir, vale, lo que queremos es ganar dinero, vale, pero eso es la consecuencia. Realmente lo que nos va a ayudar a ganar dinero es necesitamos primero conocer muy bien cuál es ese problema, luego identificar realmente qué información queremos obtener. Para eso necesitamos unas herramientas y una información. ¿Vale? Bueno, pues conocimiento sobre el problema. Las apuestas deportivas son un juego de suma cero, ¿vale? El mismo dinero que entra es el que sale. Hay unos que ganan, unos que pierden y la comisión que se queda en las casas. Y entre todo eso sumamos todo el volumen de dinero que se mueve. El margen de las bookies es
la suma de la inversa de las cuotas, ¿vale? Por ejemplo, cuando vemos cuotas 1,83, 1,83, pues si hacemos la suma de las inversas de esas cuotas nos da 1,09 o 1,10. Ese es el margen o lo que ganan las casas cuando estamos apostando, ¿vale? Lo que se quedan ellas, porque de todo lo que se apuesta devuelven solo una parte. Vamos a definir un método de valor esperado positivo, ¿vale? ¿Y el valor esperado qué es? Pues es esta ecuación de aquí, probabilidad por cuota menos 1. Más fácil no puede ser, una multiplicación y una resta. Pues probabilidad por cuota menos 1, si queremos que sea positivo, tiene que cumplir que la probabilidad sea mayor que la inversa de la cuota. Vale, pues ese es el problema, eso es la identificación del problema y lo que vamos a querer resolver y queremos compartir con WinnerOdds. ¿Sí? Bueno, pues esa ecuación, probabilidad mayor que 1 partido cuota, pues las cuotas las ponen las casas o las encontramos en un mercado exchange, pero no dependen de nosotros. Las cuotas que nos ofrecen, pues las ponen las casas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Calcular lo mejor posible la probabilidad, con el menor error que podamos. ¿Vale? Y tenemos que ser conscientes de que tiene error esa probabilidad que calculemos, ¿vale? No vamos a ser aquí magos que calculamos la probabilidad exacta. Para eso las herramientas que he utilizado son algoritmos de inteligencia artificial, en primer lugar redes neuronales que sirven para interpolar, para calcular promedios, ¿vale? Si tenemos muchos partidos parecidos, pues el promedio de esos partidos es precisamente la probabilidad de acertar, ¿vale? El promedio es lo que calculan las redes neuronales. Como ese promedio tiene un error, pues utilizo otro método que son algoritmos genéticos para ver cuánto es ese error, para cuantificarlo y así pues tener un margen de seguridad, ¿vale? Al final, la probabilidad estimada menos un error, calculamos su inversa y tenemos la cuota mínima, que es lo principal que ofrece WinnerOdds, ¿vale? No decimos una cuota a la que hay que apostar, sino cuál es la cuota mínima. Si luego, mirando las cuotas de las casas, encontramos alguna que es mayor, tenemos que apostar. Y bueno, la información para alimentar esta herramienta es una base de datos muy extensa. Gracias a Internet tenemos acceso a muchísima información y en concreto la que utilizamos son pues qué jugadores o qué equipos participan en un evento, cuál ha sido el resultado, las cuotas también, cuál ha sido en tenis en concreto el nivel del torneo, la superficie y la fecha. Y tenemos más de 600.000 partidos en una base de datos. Esa base de datos pues cada día va aumentando a medida que se van jugando partidos. Pues bueno, con todo esto vamos a aplicarlo a las apuestas deportivas. ¿Cómo es el proceso? Y esto puede parecer un poco abstracto, pero a la gente que le interesa cómo funcionan estos métodos, pues le he preparado aquí 2 diapositivas. Como hay gente que ha preguntado sobre ellos, pues he preparado estas 2 diapositivas. Bueno, pues las redes neuronales, como he dicho, sirven para interpolar y al final son una función muy compleja, con muchos parámetros. Esos parámetros son lo que hay que optimizar o lo que hay que, digamos, calibrar, ¿vale? Para ese proceso de calibración necesitamos, primero, un preproceso de la información, ¿vale? Todos los partidos de esos 600.000 datos que tenemos, pues los ordenamos, los cribamos y hacemos un tratamiento previo. Luego elegimos qué variables se interesan y por descarte cuáles no, ¿vale? Las que he explicado antes sí que nos interesan, jugadores, resultados, etcétera. Y, por ejemplo, una que puede parecer muy clara y no vamos a utilizar es el país donde se juega el partido, ¿vale? Hay gente que dice, no, es que si juega en casa tiene más probabilidad de ganar. Bueno, pues no hemos encontrado suficiente prueba para que eso sea así. Luego hay que configurar la red neuronal. Al final es una función que hay que definir, pues, cómo de grande es, cuántos parámetros tiene, etcétera. Cuando ya está todo eso, procedemos a hacer el entrenamiento con una función de coste que es precisamente que la probabilidad sea lo más exacta posible, que tenga el mínimo error posible, pero va a tener un error, ¿vale? Ese es el entrenamiento de la red. Y tenemos una predicción de la probabilidad. Tenemos ya una función que cuando le damos unos datos nos da una probabilidad. Como esa probabilidad tiene error, pues vamos a hacer un backtest de qué habría ocurrido en los últimos años para ver cuánto habríamos ganado. Como le damos un margen de error, vamos a buscar cuánto es ese, cuantificarlo. Para eso utilizo algoritmos genéticos y con los resultados y las cuotas de los últimos años hago una simulación de qué habría hecho. Pues, ¿a este partido habría apostado o no? Sí, pues lo sumo. Que no, pues se queda fuera. Y al final lo que optimizo es el máximo beneficio en unidades. Yo lo que quiero es maximizar las unidades ganadas y luego comprobaré, o luego con el tamaño de apuesta ya calibraré el riesgo, ¿vale? Las redes y los algoritmos genéticos buscan el máximo beneficio en unidades
y lo que utilizo para limitar el riesgo es el tamaño de apuesta. Bueno, ¿y cómo se aplica todo esto a las apuestas deportivas? Pues para detectar cuotas con valor, ¿vale? Vamos a detectar qué cuotas, la probabilidad estimada por la red y el algoritmo genético es suficientemente grande en relación a la probabilidad implícita de las cuotas, ¿vale? Por ejemplo, si la cuota es 1,83, 1,83, las casas quiere decir que la probabilidad de ese partido, o las casas opinan que está cerca del 50%, ¿vale? Sin embargo, a lo mejor WinnerOdds o su algoritmo dice, oye, pues la probabilidad es mayor, ¿vale? Es mayor que la probabilidad estimada por las casas. Y además cae fuera del margen de las casas, de ese beneficio que se quedan, ¿vale? Si cae fuera, la probabilidad es suficientemente grande y debemos apostar. ¿Cuántos partidos encontramos con esa probabilidad o con esa diferencia de estimación de probabilidad de WinnerOdds y de las casas? Pues del orden del 10%. Le puede parecer poco, pero es que partidos de tenis se juegan muchísimos, ¿vale? A lo mejor en un año tenemos pues miles de partidos y un 10% vamos a encontrar cuotas con valor, más o menos, ¿vale? Bueno, eso es en el mercado de home away, o sea que gana uno u otro jugador y ahí pues tenemos ese número de apuestas, ¿vale? Vamos a apostar siempre que la cuota que encontramos sea mayor que la cuota mínima. Y esta es la aplicación, ¿vale? Parece sencillo, pero hay un montón de pasos y al final pues es conjugar información, herramientas, conocimiento del problema e identificar qué es lo que queríamos resolver. Bueno, y ahora voy a pasar a describir lo que son ventajas y desventajas de utilizar un método como este, un algoritmo. Y en primer lugar, lo primero que quiero hacer es manifestar mi reconocimiento a los tipsters que con herramientas propias, con observación, con conocimiento, con mucho trabajo, hacen sus predicciones de una manera pues casi artística. Hay gente que dice que es talento más trabajo, hay quien dice que es suerte, pero lo que hay detrás es mucha observación y mucho conocimiento, ¿no? Pues bueno, una vez dicho esto, como no me va a dar tiempo a argumentar todo lo que hay en esta tabla, voy a dejar como que son opiniones mías, ¿vale? Si alguno dice, oye, pues no es así, pues ya lo debatiremos. Bueno, vamos a comparar aquí a la izquierda lo que yo opino sobre un método de inteligencia artificial y por contraposición lo que ocurre con un tipster o inteligencia humana, ¿vale? Bueno, pues un método como el de WinnerOdds no tiene emociones, es muy robusto, cuando falla le da igual, cuando gana le da igual y lo que intenta es maximizar el beneficio en unidades, ¿vale? Sin embargo, un tipster, pues todos somos humanos y es una de las partes más duras que tiene el ser tipster, pues cuando falla soportar las pérdidas y cuando se gana no tener un exceso de confianza y apostar a lo loco, ¿vale? Entonces, esas son las diferencias que yo considero que hay entre un método basado en algoritmos e inteligencia humana en relación a esas emociones o esa robustez del método. Con un método de algoritmos pues podemos hacer backtest, es decir, podríamos ponernos hace 2 años y hacer una simulación hasta ahora. Sin embargo, un tipster pues lo tiene muy complicado, prácticamente imposible. No puede decir, si hubiera cambiado mi criterio para apostar, ¿qué habría hecho hace 2 años? Pues es muy difícil calibrar eso. Por contra, una de las posibles desventajas de estos métodos de algoritmos es que encuentran poco margen, ¿vale? Están basados en estadísticas y cuando quiero ganar el máximo de unidades, no es que le dé igual, pero si gana poco, le da igual. O sea, al final, si gana poco yield, poco margen, es beneficio. Entonces, vamos a decir que apostamos, ¿vale? Sin embargo, por contra, los tipsters pues, suelen encontrar cuotas con mucho margen. Su yield va a ser mayor y van a estar muy seguros, cuando dan un pick, están muy seguros de que ese pick tiene valor. Esto es porque un método en algoritmo está basado en información puramente estadística, en resultados anteriores, en fórmulas, es una información de números. Sin embargo, un tipster con su inteligencia humana entiende a los jugadores, entiende a los equipos y tiene una información adicional que le va a venir muy bien, ¿vale? Pues puede saber la motivación o si el jugador está tocado o ha tenido un problema personal o cualquier historia, ¿no? Pero bueno, aunque tenemos una información solamente basada en números, la ventaja es que tenemos muchísima, ¿vale? Y eso un tipster normal, manejarla toda a la vez es muy complicado. Un método como este, pues da igual que le des 100.000 partidos que 200.000 que 1.000.000. Va a poder analizarlo. Por el hecho de tener muchas apuestas, le va a influir menos la suerte, ¿vale? Que haya un partido amañado o un lesionado o un retirado, pues al final influye, pero influye menos porque tenemos muchísimos partidos. Finalmente,
pues a nuestro método le da igual la cuota, le da igual apostar a cuotas altas que a bajas, mientras que un tipster normalmente, a ver, hay de todo, pero normalmente se especializa en un rango, pues de 2 a 3 o de 1,5 a 2, o sea, se especializa en un rango de cuotas donde él encuentra más fácil ese valor. Y luego, finalmente, en nuestro método, pues, como he dicho antes, damos una cuota mínima a partir de la cual vale la pena apostar, mientras que un tipster normalmente te dice que esa cuota tiene valor, pero si baja, pues ya no está tan claro que te diga a partir de qué cuota deja tener valor. Hay algunos que sí que lo dicen también, pero no es lo más normal y aparte es muy difícil de estimar. Los que lo hacen y lo hacen bien es porque tienen mucha habilidad. ¿Vale? Entonces eso, un tipster al final encuentra una cuota con valor, da un tamaño también aproximado a través del stake o qué porcentaje de tu banca deberías apostar, de manera que son varias aproximaciones, mientras que con algoritmos podemos hacer una estimación más precisa de cuál es la cuota mínima y cuál es el tamaño que hay que apostar. ¿Cuál es la consecuencia de estos métodos? Pues algo como lo que vemos aquí, el histórico de WinnerOdds, desde hace 1 año y 3 meses más o menos, ha ofrecido 6.800 picks en los que al menos un usuario ha apostado. ¿Vale? De hecho, bueno, pues el resultado con todas esas apuestas es que se han ganado 1.600 unidades. O sea, si un usuario hubiera podido hacer todas esas apuestas, habría ganado 1.600 unidades. El yield del 8,26%, aunque el yield depende mucho de las cuotas a las que se apuesta. Y al final una gráfica que con un bank constante, sin actualizarlo, pues sería de este tipo. O sea, prácticamente una recta. Es un método muy robusto. No va a influirse por las rachas, no va a influirse por resultados pasados, ni si hay muchos pocos partidos, y es un método muy robusto. En cuanto a resultados que hemos obtenido también, pues podemos ver que hemos apostado a un rango de cuota muy amplio, desde cuotas bajas a cuotas altas, y en todas ellas obtenemos un yield positivo. ¿Vale? Yo cuando vi este gráfico digo, no, pues algo está mal. Pero realmente es así. Con las cuotas de las apuestas hechas por los usuarios se puede obtener, cuando tenemos ya muchas cuotas, un gráfico con yield positivo en todas ellas. ¿Vale? Además, en este gráfico se aprecia otra cosa que me gustará debatir en el futuro, que es que el yield va a ir aumentando a medida que aumenta la cuota inevitablemente. ¿Vale? Simplemente por cómo son los márgenes y por cómo son las cuotas que ofrecen las casas. Y al final, pues uno de nuestros eslóganes es que cuando las estadísticas juegan a tu favor, ganar es inevitable. Tarde o temprano vamos a ganar mientras no haya nada que cambie bruscamente. ¿Vale? Si dicen, no, pues ahora el tenis se juega un set, estamos muertos. Ya las estadísticas ya no sirven. O, no sé, cambia el número de partidos o solo podemos apostar o las casas solo nos dejan apostar una determinada cuota o cualquier cosa así. Cosas muy bruscas sí que nos van a afectar, pero mientras la cosa siga igual, tenemos un método que tarde o temprano se va a ganar con él. ¿Cómo se relaciona esto con varianza a largo plazo? Pues bueno, la varianza es cuánto se aleja el resultado de la media. ¿Vale? Lo óptimo sería ganar siempre lo mismo, pero esto no es un plazo fijo y entonces vamos a tener una dispersión. Incluso con las propias apuestas de WinnerOdds, unos usuarios pueden hacer unas apuestas y otros otras. Van a tener resultados diferentes. ¿Qué es el largo plazo? Pues es un momento ideal, hay que definir un criterio en el que ya la varianza influye poco con respecto al resultado. O sea, si ya la varianza es pequeña en relación al resultado que vamos a obtener, pues podemos decir que ya estamos en largo plazo. Y a lo mejor se puede resolver esto analíticamente, pero como no soy matemático, que soy ingeniero, pues lo resuelvo lo más fácil posible, con simulación o con método Monte Carlo, o sea, cogiendo números aleatorios y probando. ¿Vale? Vamos a ver cómo afecta la varianza con una simulación. Vamos a hacer una simulación muy sencilla con un método de valor esperado positivo con un yield del 10%, apostando a cuota 2 solamente, y por tanto la probabilidad de acertar implícita es del 55%, con lo cual si yo encuentro un tipster que me asegura esto, me lanzo de cabeza. El tamaño de apuesta va a ser una unidad y vamos a ver qué ocurre después de 100, 500, 1000, 5000 y 10.000 apuestas. Vamos a hacer esa prueba. Vamos a hacer esa prueba con 5 tipsters ideales y a ver qué ocurre. Y luego mostraré los resultados con 1000 tipsters, o sea, con 1000 simulaciones para ver cómo influye. 1000 simulaciones de 10.000 apuestas, pues ya son 10 millones de apuestas. ¿Vale? O sea que ya encontraremos el promedio y veremos realmente dónde está el largo plazo. Bueno, pues después de 100 apuestas, 5 tipsters iguales con el mismo yield. Resulta que hay uno pues, que al principio ha ido muy bien, este rojo de aquí, luego ha tenido una caída máxima en este tramo del 15% y al final se ha quedado por la mitad. O sea que
ha tenido un poco de suerte al principio, luego ha fallado y se ha quedado por la mitad. El tipster, por ejemplo, amarillo, es el que más suerte ha tenido al principio y ha conseguido 20 unidades. ¿Cuánto es el máximo y el mínimo? Pues eso, tenemos un tipster que ha ganado 20 unidades y otro que ha perdido 8. Y son igual de buenos, ¿vale? Tienen el mismo yield, saben lo mismo, las mismas probabilidades. Sin embargo, la varianza les ha afectado. Hay uno que ha ido muy bien y otro que ha ido muy mal. Entonces, 100 picks son poquísimos. O sea, dices, no, yo con 100 picks he ganado 20 unidades. Bueno, pues has tenido suerte. Deberías haber ganado 10 en promedio. Después de 500 apuestas, pues fíjate, aún hay mucha influencia de la varianza. El rojo todavía está por aquí abajo, está tirándose de los pelos porque después de 500 apuestas sigue prácticamente en cero, no ha ganado nada. Sin embargo, el azul o el amarillo han tenido más suerte, deberían haber ganado más o menos 50 unidades y hay uno que ha ganado 74, pues por suerte, ha tenido suerte. Después de 1000 apuestas sigue el rojo, pues ya empieza a recuperarse. Después de 5000 apuestas se van pareciendo todos un poco más proporcionalmente. Y después de 10.000 apuestas ya son todos muy parecidos, ¿vale? Sin embargo, aún hay uno que ha ganado casi 1.200 unidades y el otro 864. Es prácticamente un 50% más, solo por suerte, después de 10.000 apuestas. ¿Vale? Eso significa que la varianza es muy influyente en nuestro método. En el póker pues también influye mucho la varianza, ¿vale? Pero como muchas manos llegan casi hasta el final, pues influye un poquito menos si hay showdown. Si solo se juega preflop, pues hay más varianza. En las apuestas, pues también tenemos una influencia de la varianza grande, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de eso, ¿vale? Ni un tipster va a ser muy malo en 100 picks, ni va a ser muy bueno en 100 picks, sino que necesitamos mucha más información. Para eso, pues luego Josep nos va a explicar sobre estos análisis, pues qué valor tiene esa información después de muchos picks. Bueno, y finalmente, ¿qué ocurre si hacemos 1000 simulaciones? Ya no 5 tipsters, sino 1000. Después de 1000, pues ya caracterizamos muy bien qué ocurre y vemos que el promedio se ajusta súper bien, ¿vale? El promedio de todos los tipsters de esas 1000 simulaciones está muy cerca al 10%. El promedio es algo que tiende muy pronto a igualarse a lo esperado. Sin embargo, la varianza pues va aumentando. Esta desviación típica de aquí significa que más o menos el 70% de los tipsters o de las simulaciones van a estar cerca del promedio, pero un 30% van a estar o por encima o por debajo, ¿vale? Un 15% muy por encima y un 15% muy por debajo, ¿vale? Incluso después de esas 10.000 apuestas vemos que hay el peor ha obtenido 700 unidades y el mejor 1.300, más o menos. Sin embargo, cuando llevaban 100, pues el peor iba en menos 22 y el mejor en más 40, o sea, una diferencia bestial, ¿vale? O sea, que necesitamos muchas apuestas. ¿Dónde está el largo plazo? Pues para mí está más cerca del 5.000 que del 1.000. Dentro del 1.000 el resultado puede estar más o menos en un más menos 30%. ¿Vale? Si esperábamos un yield del 10%, pues podríamos tener un 13 o un 7 con bastante probabilidad, ¿vale? Entonces, ¿el largo plazo dónde está? Pues está casi en los 5.000 picks o más cerca de los 5.000 que de los 1.000. O sea, para que nos hagamos a la idea, un tipster normal puede hacer 100 picks al mes, un usuario de WinnerOdds puede hacer 300 al mes, pero aún así, para llegar al largo plazo, pues hay que pasar de 3 meses con WinnerOdds y acercarse más bien a los 6 meses, ¿vale? Estas personas que han levantado la mano al principio, pues si llevan más de 6 meses ya probablemente ya estén cerca del largo plazo. Será muy difícil que después de 6 meses estén perdiendo, aunque no imposible. Y bueno, esto es mi análisis de estas simulaciones. También tenía algo sobre la caída máxima, ¿vale? Lo comento rápidamente, que la caída máxima con unos tipsters tan buenos como estos es del orden del 30%. O sea, en algún momento van a perder un 30%, es inevitable tener una caída máxima fuerte con estos métodos, ¿vale? Y es por la propia idiosincrasia de las apuestas. En WinnerOdds, con 1.200 picks que hemos publicado en Blogabet, pues tenemos esta recta con un drawdown del 38%. Dentro de lo esperado, pues es más de lo esperado, pero bueno, es algo normal, entra dentro de lo normal. Y beneficio, pues con un yield del 7%, 273 unidades en 1.200 picks. Pues bueno, es cercano a lo esperado, porque nuestro yield está del orden del 8%, digamos, teórico, si consigues hacer todas las apuestas, ¿no? Y bueno, ya para terminar, conclusiones, pues estos métodos de inteligencia artificial para estimar la probabilidad nos permiten utilizar un método de valor esperado positivo que además lo podemos verificar con backtest. O sea, podemos probarlo qué ocurriría en los últimos años y estar muy seguros de lo que estamos haciendo. Yo, si no hubiera estado tan seguro,
pues no habría compartido Winner Odds. Tenemos hay una lucha entre la información estadística, pero en mucha cantidad, contra una menor información o, digamos, una falta de información de tipo subjetivo. Lo que hemos comentado antes de presiones, motivación, etc. Y tenemos un método robusto con muchos picks que nos va a permitir alcanzar el largo plazo antes que con un tipster normal, que se lo puede currar mucho, pero es muy costoso sacar muchos picks en un mes y todos con valor, ¿vale? Va a ser muy complicado. En cuanto a la varianza a largo plazo, pues lo que he comentado, de que necesitamos más de 1000 picks como mínimo para alcanzar ese hipotético largo plazo y que afecta tanto al beneficio como a la caída máxima, ¿vale? Cuando hablamos de caída máxima, también tenemos que tener en cuenta en cuántos picks se ha producido. Si solo estamos hablando de 100 picks, pues puede haber tenido suerte o mala suerte, pero necesitamos también mucha información para calibrarlo. Y bueno, muchas gracias por atenderme. Creo que me he pasado un poco del tiempo. Y nada, no sé si hay tiempo para una pregunta o dos ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y si no, pasamos ya con Ricardo. Si se os ocurre alguna de aquí al final, pues nos sobra tiempo hasta las 8, podéis preguntar lo que queráis. Sí, hola, buenas tardes. Y gracias a Miguel y a Winner Odds por haberme invitado a este evento. Y decir, bueno, que como abogado que soy, pues me corresponde hablar de los aspectos legales que rodean al mundo de las apuestas, que podría ser un tema muy aburrido, pero trataré de dar unas pinceladas lo más genéricas posibles para que tampoco os aburráis mucho y os durmáis, que esta hora da para ello. Y realmente creo que también hay algunos temas legales que puede interesar mucho a la gente que estamos aquí, pues porque a todos nos afectan. Yo también a menores niveles, pero también soy apostador, pero sé que hay gente que juega más fuerte y que hacen que este tipo de limitaciones que sufrimos todos pues les afecten de sobremanera para poder disfrutar del mundo de las apuestas. Decir que en España ha habido un antes y un después con la entrada de la ley del juego, que entró en vigor en mayo del año 2011. Decir que antes de esta fecha existía una gran indefensión porque el usuario pues estaba totalmente desamparado. Cualquier actuación de una casa de apuestas suponía que la casa de apuestas tenía la sartén por el mango y no se podía hacer más que reclamar vía chat y ahí acababa la reclamación. ¿Qué ocurría? Que las sedes sociales de las casas de apuestas pues estaban en Malta, en Inglaterra, en Gibraltar y otros países fiscales por lo cual la posibilidad de defender esos derechos ante los tribunales era imposible, porque había que acudir a tribunales internacionales y la gente pues no tenía esa posibilidad. No obstante, las casas de apuestas sí, ya digo, que trataban de cuidar esa cuota de mercado, porque sabían también que países como España pues se iba a regularizar la situación, el juego en cuanto a apuestas deportivas, y decir pues que esa situación de superioridad que tenían pues trataron de atemperarlo un poco y no ser muy abusivos, o por lo menos que no se notara tanto. Entonces, en cuanto se crea esta ley de juego en el año 2011, se exigen una serie de requisitos a las casas de apuestas, se someten a estas normas españolas, se les obliga a pagar una licencia muy cuantiosa de varios millones de euros y, por tanto, las normas españolas y las europeas son las que rigen a partir de ese año a estas casas de apuestas. También en este caso, la Dirección General de Ordenación del Juego entra a tener esa importancia en cuanto al control sobre las casas de apuestas e incluso se emite un código de conducta sobre las comunicaciones generales comerciales de las actividades del juego. Por tanto, esto ocurre en junio del año 2012 y eso vinculó también a las casas de apuestas para que tuvieran ese trato paritario e igualitario, lo cual obviamente todos sabemos que no se ha cumplido. ¿Qué quiere decir? Que después de toda la normativa que se ha ido aprobando en España, han seguido actuando como a ellos les da la gana. Hay mucho descontento con las casas de apuestas, unas más que otras, y obviamente las casas de apuestas miran por su negocio. Pero esa forma de mirar por su negocio hace que sus actuaciones sean totalmente ilegales y vayan contra derecho. ¿Cómo actúan de forma ilegal las casas de apuestas? Lo sabéis todos, pero lo voy a explicar brevemente, que es uno de los casos más flagrantes que cometen ellos es
recalcular las cuotas a las cuales se apuestan debido a presuntos errores. Ellos achacan que es el usuario el que intenta aprovecharse de un error de la casa de apuestas, pero cuando, como ha explicado Miguel, cuando hay un valor en una cuota, pues se apuesta esa cuota y porque se entiende que debe tener rentabilidad a una cuota que sea atractiva. Por ejemplo, una cuota 3 a Federer, cuando debería haber sido una más baja, pues hace que esa cuota tenga ese valor. Entonces, ¿qué hace las casas de apuestas? O bien recalcula las cuotas y te la ponen al valor que ellos les dé la gana, el que ellos crean conveniente, o la otra forma que hacen es anulan las apuestas, es decir, la dejan a cero, devuelven el dinero apostado y ahí se quedan tan panchos. Se hacen reclamaciones, algunas veces compensan, no hacen un ofrecimiento como una medida comercial para tratar de callar la boca al cliente, pero no van más allá. La defensa que grimen las casas de apuestas ante esta forma de actuar, pues es que hay unas normas generales, unas condiciones que te obligan a aceptar. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando se accede a una casa de apuestas, si uno se da de alta, antes de poder acceder a la propia casa de apuestas, o le das a aceptar o ni siquiera te deja entrar, ni darte de alta como usuario. Entonces, ellos en base a esas normas pueden cancelar, pueden anular, pueden hacer lo que ellos quieran modificar por ese presunto error que se ha cometido. Estas cláusulas en derecho son nulas. Para poner un ejemplo, es como las cláusulas suelo. Las cláusulas suelo han sido firmadas ante un notario, han sido teóricamente explicadas por un banco y, sin embargo, aunque se haya firmado delante de un notario y estén dentro de lo que podría ser normas negociadas o cláusulas negociadas, obviamente no son negociadas. Lo que hacen es simplemente favorecer a una de las partes, imponerse y, por tanto, se consideran nulas y los tribunales, con total rotundidad, han decretado la nulidad de esas cláusulas suelo. Aquí estamos lo mismo. Aquí estamos más grave todavía. Estamos en un contrato de adhesión. ¿Qué es un contrato de adhesión? Pues unas estipulaciones que te impone la casa de apuestas, que no se puede negociar entre las partes y lo único que hace el usuario es firmar. Que en este caso es darle un clic aceptando esas cláusulas. Además de la normativa de la ley del juego, hay otras normas, como la norma 798 sobre condiciones generales de contratación y la ley de consumidores y usuarios, que tanto estas normas como el Código Civil vienen a exigir que en estos contratos de adhesión haya una claridad, haya transparencia y que haya una reciprocidad entre la casa de apuestas y el usuario. No se permiten normas contrarias a la buena fe y vemos que las normas que establecen las casas de apuestas, unas más que otras, vulneran este derecho no son normas recíprocas, siempre favorecedoras. No hay una igualdad de oportunidad entre las partes, entre el usuario y la operadora. Por tanto, estas normas que son favorecedoras a las casas de apuestas, a pesar de haberse sido aceptado, pueden ser impugnadas. De hecho, hay numerosas, supongo que sabréis, porque con esto de Internet pues se corre la voz muy rápidamente, que hay sentencias a nivel nacional donde en casos particulares se están ganando las casas de apuestas, a Bet365, a Bet&Win, a William Hill, donde donde los tribunales han decretado que esa cláusula que ha aplicado la casa de apuestas es considerada abusiva y por tanto se tiene por no puesta. Y se han estimado las reclamaciones por recálculo de cuotas, por anulaciones de apuestas y el usuario pues ha salido ganando. Nosotros a través de la plataforma muevete.org, que actualmente somos más de 300 usuarios, lo que hacemos es, lo que estamos tratando de hacer es que, mediante una demanda que se tramita en el juzgado de primera instancia, número 59 de Madrid, es que estos casos, aplicar estos casos individuales al caso general. Es decir, que no en una apuesta que te hayan hecho el recálculo te dé la razón y te reintegren el dinero, sino que lo que pedimos es que se decrete de forma general la nulidad en estas cláusulas para que la casa de apuestas frente a ese usuario no las pueda aplicar. Desde que se dicte sentencia en adelante. ¿Por qué? Porque si impugnamos caso por caso, pues se va a poder siempre, la casa de apuestas va a poder alegarla. De esta forma lo que queremos es que se eliminen y se decreten nulas. Entendemos que esas cláusulas que he alegado antes, que son las de abuso de esa posibilidad de recálculo, esa posibilidad de cancelar, esa expulsión, esa posibilidad de expulsar y limitar a los usuarios, son cláusulas totalmente abusivas y, por tanto, queremos que a los usuarios en los cuales estamos representando esta demanda pues se dejen de aplicar y, por tanto,
no exista esa situación de desequilibrio que hay ahora mismo entre unos usuarios y otros. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo las casas de apuestas, en este caso Bet365, que es lo que hemos demandado, están discriminando en función de que un usuario obtenga beneficios y no le permiten que apueste libremente y no tenga esa situación de igualdad con el resto de los usuarios. Y eso va contra la Ley General de Consumidores y Usuarios, que exige que las restricciones sean exactamente iguales para todos los usuarios. No se puede discriminar en función de cualquier criterio que quiera imponer la casa de apuestas. Por ejemplo, ¿qué podría ser correcto? Que una casa de apuestas limite a todos los usuarios en función de unas ganancias diarias máximas o que limite en función de una liquidez o un fondo de mercado. O sea, que un partido de ITF, por ejemplo, permita unos límites de apuesta bajos y un partido de fútbol de primera división pues se pueda apostar de forma más fuerte o incluso según vaya aumentando la liquidez del propio mercado en ese partido, en prepartido antes de que comience, pues también se puedan ir aumentando esos límites. Pero no limitar en función de la habilidad del usuario. Otro de los argumentos que se utilizan para ir contra las casas de apuestas es la publicidad engañosa que utilizan. Estamos viendo cómo casas se anuncian como la casa de apuestas más grande del mundo, con grandes contratos de patrocinio, y luego lo que no pueden hacer es incitar a apostar y que luego al que gana le expulsen. Eso va contra la ley de consumidores y usuarios y esos son los argumentos que nosotros utilizamos. Yo animo a la gente que se anime, o sea, que tenga esa iniciativa para no dejarse pisotear por las casas de apuestas. Sabemos que es una demanda complicada, que es una demanda pionera en España. No esa es la primera que se ha presentado. Hay un par de bufetes más que yo sepa que han presentado también demandas de reclamación frente a Bet365 y, sinceramente, yo en un principio tienes esas dudas porque ves que son normas muy genéricas las que se están impugnando, pero cada día estoy más convencido, dado sobre todo que están cada vez proliferando más sentencias en casos particulares. Yo llevo también varios casos particulares y están saliendo bien los temas, pero tengo buenas previsiones de que la demanda pueda prosperar. Vamos a ver, también los jueces son un tanto especiales y esperemos que todos los argumentos que hemos expuesto pues sepan entenderlos. Por otro lado, tenemos que ante estas quejas de todos los usuarios tenemos un organismo que debería defendernos, que es la Dirección General de Ordenación del Juego, y no hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es una empresa que fiscaliza y controla las casas de apuestas, recoge las normas, las revisa, pero pasa como con los notarios y hasta que no haya una sentencia no se van a pronunciar en contra. En cuanto paga una casa de apuestas la licencia, ellos lo que quieren es recoger el dinero, poner las menos trabas posibles y que vaya funcionando la casa de apuestas. No les interesa que una casa de apuestas cierre el negocio, porque dejarían de tener ingresos, los ingresos fiscales que anualmente pues llegan a las arcas públicas y por tanto lo que hacen es y además que la propia ley la ley del juego dice que para las controversias que existen entre casas de apuestas y particulares sobre condiciones generales sobre las condiciones generales de contratación deben resolverse por los tribunales. O sea que ellos ni siquiera tratan de mediar, no, directamente dicen remiten a los tribunales y se olvidan del tema. Por eso el único camino que nos queda es demandar judicialmente. Por tanto, ese incumplimiento de la legislación, en los términos que he explicado, puede provocar que incluso con todas estas sentencias que está habiendo favorables frente a las casas de apuestas, puede provocar que, porque así lo recoge la ley del juego, que se sancione administrativamente, se impongan unas multas. Nuestra intención es, después de prosperar la demanda, que esperemos que sí, pues tratar de acumular las mayores pruebas, la mayor documentación para que se puedan sancionar las casas de apuestas y se les haga, como medida de presión, para que se les haga rectificar esas normas generales de contratación. ¿Por qué? Porque los usuarios no nos podemos quedar con las manos en los bolsillos, hay que actuar. Y fijaos que incluso ese reiterado incumplimiento por esa mala fe de las casas de apuestas podría llegar hasta el caso extremo de que se retirara la licencia por parte de la Administración. Por tanto, entendemos que cuando haya un gran número de sentencias y esta presión que estamos intentando de ejercer contra las casas de apuestas, en este caso estamos probando contra Bet365, pues que tenga ese fruto y que, en definitiva, se produzca un efecto favorable para que esas limitaciones que se están ejercitando contra todos los usuarios pues no provoque pues el tener que actuar de forma
detrás de la ley, contraria a la ley, como es comprando cuentas en el extranjero o pidiendo la cuenta de tu hermana, de tu madre, del vecino, y eso pues tiene un recorrido, y el que la casa de apuestas limite con una o dos o tres apuestas, pues entendemos que se les ve demasiado el plumero, y cuando se consiga demostrar todo ese tipo de actuaciones abusivas y discriminatorias, entendemos que al final la casa de apuestas va a tener que retroceder y reconocer que el derecho de actuación por parte suya debe igualar a esos derechos y deberes entre la casa de apuestas el usuario y cada usuario. Y nada más, esto es lo que quería decir, y nada, preguntarme lo que queráis y os responderé gustosamente. En caso de que se desestimara, llegado en primera instancia, luego iría, entiendo, creo, al Tribunal Supremo. No, iría a la Audiencia Provincial. Y de ahí a la Audiencia Provincial ya no habría manera de Tribunal Europeo o alguna cosa. Se podrían agotar todas las instancias, podría ir al Supremo después de la Audiencia Provincial, pero para que vaya al Supremo tienen que cometerse una serie de infracciones procesales y de tal entidad que para que quepa ese recurso ante el Supremo. Y luego, para poder acudir al Tribunal Europeo, pues habría que ir después del Supremo. Bueno, pues si se os ocurre alguna pregunta más para luego y tenemos tiempo, la podéis hacer. Muchas gracias, Ricardo. Ha sido muy interesante. Bueno, en primer lugar agradecer a WinnerOdds, a Miguel, a la invitación para que esté hoy aquí esta tarde con vosotros en este Backworking. Me parece pues muy necesario que hayan eventos de este tipo donde podamos pues debatir, compartir entre todos experiencias y conocimientos relativos a las apuestas deportivas. Y bueno, Tipster Universe pues nació en marzo del 2016, bastante en paralelo a WinnerOdds. Ambos proyectos creo que hemos crecido en número de propuestas, al tiempo que también el público se ha mostrado cada vez más interesado pues en esas propuestas. Y bueno, pues la idea detrás del proyecto de WinnerOdds, la motivación que me llevó pues a crear Tipster Universe, donde consideré que había una necesidad, es la siguiente. Es decir, en las apuestas deportivas pues está la figura del apostador. Lógicamente, este apostador pues puede ser meramente recreacional o puede apostar pensando en una forma de inversión para obtener una rentabilidad a futuro. Hasta aquí no estoy descubriendo nada. Lo que ocurre pues es que en pocos casos se da que el apostador por sus propios medios consigue ser rentable, y para ello pues existe la figura del tipster o sistemas de apuestas como puede ser WinnerOdds, que sí que demuestran tener una habilidad para obtener esa rentabilidad, y por lo tanto pues se establece un contrato entre el tipster y el apostador pues favorable a ambas partes, ¿no? Ocurre también pues que este apostador espera o tiene una serie de prerequisitos para poder operar de una manera eficiente, y no todos los tipsters pues cumplen con esos prerequisitos, y para ello Tipster Universe lo que hace es hacer un análisis exhaustivo del registro de pronósticos de ese tipster, ve en qué mercados pronostica, ve cómo ha sido la evolución tanto del beneficio como del método, etcétera, y pues lo publica en una base de datos que está accesible a todo el mundo, que es interactiva y que permite pues a ese apostador rápidamente filtrar por una serie de criterios y obtener pues un listado de pronosticadores que se ajusten a los parámetros que está buscando. Luego esta es la página web, tipstuni.com. Luego aparecen una serie de filtros y luego pues cada cual puede ya empezar a jugar con estos filtros y obtener al final un listado de tipsters que se ajusten pues a sus necesidades. ¿A quién beneficia el proyecto de Tipster Universe? Bueno, pues de entrada a los apostantes, por supuesto, pues porque tienen a su disposición una base de datos pública que pueden consultar de una manera interactiva y pueden pues rentabilizar esa inversión que están esperando. Pero también los pronosticadores, los tipsters, los sistemas de apuestas, dado que tienen un espacio donde pueden ganar visibilidad y además pues disponen de un análisis individualizado realizado pues en este caso por mí, pero también las plataformas donde se alojan esos pronosticadores, pues porque tienen una manera fácilmente comparable de buscar pronosticadores potencialmente incorporables a su página web, ¿no? ¿Cuál es la secuencia de los hechos para
para evaluar a los pronosticadores? Bueno, pues en primer lugar se realiza una solicitud de análisis en la mayor parte de los casos. Hay otros tipsters que sencillamente han demostrado tener una habilidad y ya directamente pues, se les ha realizado el análisis, pero por lo ordinario se realiza pues, esta solicitud, se atiende la solicitud, se comprueba, por supuesto, que el pronosticador esté verificado por una plataforma, porque es una medida de confianza en que el registro que nos está proporcionando es real. Y luego, a partir de ahí, pues bueno, puede entrar a formar parte de lo que es la base de datos de tipster emergentes o coming tipsters, cuando tiene pues, un mínimo de 100 pronósticos y 3 meses de historial, que en términos estadísticos pues todavía es muy poca muestra, pero que ya pueden verse ciertas tendencias que invitan pues, a pensar que este pronosticador pues, puede tener un potencial interesante. Y cuando ya sobrepasa de los 500 pronósticos y 10 meses de historial, ya pasa a formar parte de la base de datos general de Tipster Universe. Aquí van a haber cambios en breve y un poco en la línea de lo que presentaba antes Miguel. Yo también entiendo y lo he analizado que la varianza pues, es muy importante a tenerla en cuenta y para ello pues, próximamente pues, la incorporación a la base de datos de Tipster Universe pues, va a ser para pronosticadores con más de 1000 pronósticos y más de 12 meses de historial. Luego, a partir de ahí, pues se hace el análisis con criterios cuantitativos y cualitativos, que un poco más adelante desarrollo. Y finalmente, pues se incorpora el pronosticador en la base de datos pública, se crea la ficha de ese nuevo pronosticador y pues se integra en la tabla dinámica pues, para que cualquier consultor pueda jugar con ella y buscar a esos pronosticadores. Bien, bueno, pues ¿qué criterios cuantitativos? Aquí está el kit de la cuestión. Bueno, pues en primer lugar nos interesa que el tipster sea rentable. Si no, pues ya no nos interesa porque lo que estamos buscando es rentabilidad. ¿Cómo se calcula esa rentabilidad? Bueno, pues con el beneficio acumulado. El beneficio acumulado de cada apuesta. Cada apuesta pues puede ser ganada o puede ser perdida. Cuando es ganada, pues sencillamente hay que multiplicar el tamaño de apuesta, el stake, por la cuota y restarle pues ese tamaño de apuesta. Y cuando es perdida, pues sencillamente restamos lo que hemos apostado, ese tamaño de apuesta. Aprovechando que el evento lo organiza Winner Odds, pues me he tomado la licencia de presentar cada uno de los criterios y de los indicadores, tomando como ejemplo a Winner Odds y el historial de registros, el último que tengo actualizado y he analizado. Winner Odds, hasta la fecha, pues tiene 8.252 pronósticos, con un profit de 2.170 unidades, una cuota promedio superior a 3, la cuota promedio superior a 1,70 y el stake promedio superior a 3. Y como veis en el gráfico que muestro a continuación, pues es la evolución de cómo se ha logrado ese beneficio a lo largo del tiempo. En el eje de ordenadas pues tenéis el beneficio en unidades y en el eje de abscisas pues veis el número de pronósticos. ¿Qué nos interesa en este tipo de gráficos? Bueno, hay que quedarse con lo siguiente. En primer lugar, que la curva sea ascendente. Eso nos interesa porque queremos tener una rentabilidad si seguimos a ese pronosticador. También tenemos que tener en cuenta que en algún momento dado pues la curva puede tener ciertas decaídas lógicas formando parte de la varianza que comentamos. Pero en este caso veis que la curva es ascendente y además, interesante, pues también hay poca variabilidad. Se debe también a que el tamaño de la muestra pues es suficientemente grande como para que esa varianza pues haya perdido algo de peso a lo largo del tiempo. Luego, otro parámetro fundamental y muy común, además, es el yield, que mide pues el rendimiento y pues básicamente es el sumatorio del profit acumulado sobre lo que sería el stake apostado a lo largo del tiempo, multiplicado por 100. Se da en porcentaje normalmente. Winner Odds presenta un yield de 8.61% y en el gráfico de a continuación, pues básicamente la información que nos proporciona es en el eje de ordenadas está el yield en porcentaje y en el eje de abscisas se divide lo que es el registro de pronósticos de cualquier pronosticador, en este caso de Winner Odds, en 10 bloques. Cada bloque corresponde al 10% de los pronósticos, es decir, si estamos hablando de que Winner Odds tiene 8.252 apuestas, pues cada bloque serían pues, del orden de 825 apuestas, que ya nos da pues, cierta significancia estadística, y como veis, pues bueno, se mantiene de una manera bastante estable a lo largo del tiempo, fluctuando pues, entre 5 y 12 como mínimo y máximo, pero luego a partir de lo que sería un momento dado, a partir del bloque número 5, que sería pues, la última mitad del registro de Winner Odds, pues ya se mantiene bastante estable, incluso con tendencia creciente, lo cual pues eso es interesante tenerlo en cuenta pues porque significa pues, que está obteniendo cada vez más rendimiento a lo largo del tiempo, ¿no?
Más temas, pues bueno, a la estabilidad del método. Es decir, nosotros como seguidores de tipsters o que estamos contratando un servicio o sencillamente lo estamos siguiendo, nos interesa que el método sea estable. De lo contrario, podemos entrar en dudas sobre si ese método realmente está bien planteado o no, si hay sobreajuste del método, etcétera, ¿no? En este caso, pues como veis, la cuota promedio de WinRODS es 1,71 y ha fluctuado de una manera relativamente suave a lo largo del tiempo, con ligera tendencia decreciente. Es decir, WinRODS entiende pues que a cuotas más bajas pues están contando mayor rendimiento, a pesar de que me consta que no se ha variado tampoco el método en exceso. Se compensa pues con un mayor stake. Es decir, a lo largo del tiempo pues se observa una tendencia creciente en el uso del stake debido a que la cuota, y Miguel ha explicado que emplean el criterio de Kelly, pues el tamaño de apuesta tiene que ver con la cuota que ofrece la casa de apuestas, que es la inversa de la probabilidad estimada. Y bueno, pues como veis, crece a lo largo del tiempo ligeramente, no hay subidas muy drásticas y además, en este caso me gustaría puntualizar también que no es común. Lo común es, y lo he constatado y de hecho lo he publicado, es que el stake pues se vaya graduando a la baja a lo largo del tiempo. Bueno, lo que podría ser una especie de catenacho. Un tipster logra pues unos números muy interesantes al comienzo y luego pues bueno, trata de que no le afecte mucho a la varianza negativa, llamémosla así, y pues progresivamente va disminuyendo ese stake. En el caso de WinRODS, pues es al contrario, aumentan el stake y bueno, en principio va en función de la cuota a la que se pronostica. Y al margen de estos criterios, la rentabilidad, el rendimiento y la estabilidad del método, pues también hay otros criterios que hay que considerar, como pueden ser el drawdown, la caída máxima de la que Miguel ya ha hecho también pues un poco de apunte, que básicamente es el retroceso en la curva del beneficio, y nos interesa pues que ese drawdown máximo, que de alguna manera es análogo al riesgo que estamos incurriendo, pues sea lo más bajo posible. El profit factor, otra medida de rendimiento, que es el sumatorio de las unidades ganadas sobre el sumatorio de las unidades perdidas, es otro factor que hay que tener en consideración, y todo lo que sea superior a 1,5 pues es genial. Y finalmente, pues el K-ratio, que es un indicador de consistencia, que básicamente lo que tiene en cuenta es la pendiente de la recta de regresión del beneficio acumulado sobre lo que sería el error estándar de esta recta de regresión multiplicado por un número de bloques que a efectos de comparar pronosticadores debe ser igual. Como veis, WinRODS pues tiene un drawdown máximo de 32 unidades, estamos hablando de más de 8.000 pronósticos, un profit factor de 1,55, superior a este 1,5, y el K-ratio de 2,30. En este caso, todo lo que sea superior a 2 ya sería un sinónimo de consistencia, y ya si fuera pues superior a 3 sería hiperconsistente en este caso. Pero bueno, está muy bien. Y bueno, pues al margen de criterios cuantitativos, también hay que considerar otros criterios cualitativos. Para ello, pues hay que tener en cuenta el tamaño de la muestra y la adaptación al medio del tipster, luego cuál es el precio del servicio que nos están ofreciendo y finalmente si es seguible o no. Es decir, al final todo pierde sentido si no podemos seguir al pronosticador. Puede estar muy correcto todo el análisis, puede resultar increíble, pero si no vamos a poder seguirlo, pues no merece la pena tampoco meternos en esta guerra. Luego el número de pronósticos que tiene WinRODS pues es 8.252, ya lo hemos visto, con 16 meses de historial, es decir, ya tienen cierta adaptación al medio, ya han experimentado pues cómo las casas de apuestas recurrentemente pueden alterar un poquito esas condiciones, etcétera. Luego el promedio de picks mensuales es superior a 450, lo cual tampoco es común, aunque debido a que es un sistema matemático pues ya empieza a tener sentido. Y esto además unido a algo que está más abajo, que es que se actualiza constantemente lo que serían las cuotas ofrecidas, pues lo hace muy atractivo de cara al apostador, pues porque durante todo el día tiene pronósticos disponibles pues para poder apostar y replicar, ¿no? Luego el precio es de 69 euros mensuales, la frecuencia de pago, pues bueno, la tienen mensual o semestral, esto hay que considerarlo. Luego hay pronosticadores pues que por ejemplo, pues tienen lo que sería el precio en pronósticos, por ejemplo, es decir, contrato tantos pronósticos o contrato un par de torneos, por ejemplo, o bueno, etcétera, ¿no? Luego tenemos otros deportes, o sea, hay que considerar también en qué deportes se está moviendo este pronosticador, no tanto en los deportes, sino en el mercado de esos deportes. Es decir, WinRODS está apostando a ganador en torneos de tenis, ITF, Challenger, ATP o WTA. En mayor medida, y aquí sí que sería bueno, pues una pequeña colleja WinRODS a ITF, a pesar de que han demostrado también ser rentables en el resto de torneos, a Challenger, ATP, WTA,
aunque pues la muestra todavía no es muy grande, pero vamos, la tendencia está ahí y es bastante clara y está moviéndose del orden del 5 y 10% de yield, que está muy bien. Bookies con las que están trabajando, pues bueno, Bet365, Betfair, Marathon, Pinnacle, 888 Sport y William Hill. Y otra cosa interesante que también ha comentado ya Miguel, por supuesto, porque ha presentado el método, es que tienen, ponen a disposición del usuario la cuota mínima. Y esto es muy importante. Y de hecho aquí hago un llamamiento pues para que todo el mundo pues un poquito tome este ejemplo también, porque es pues un sinónimo, bueno, vendría a ser algo que como demandante de un servicio de pronósticos pues debería estar ahí. La cuota mínima, si yo por ejemplo voy a ver un pronóstico de un tipster a cuota 2 y baja, que es algo normal además y todos lo sabéis, a cuota 1,90, ¿qué hago? ¿Me meto o no me meto? Bueno, pues si te ofrecen esta cuota mínima, pues ya uno sabe cuándo puede meterse, en qué magnitud, si te dan también el dato del stake o de una fórmula que te diga el stake a cada cuota, entre la cuota mínima y la cuota a la que han pronosticado, y pues es algo que para mí es muy sano y valiente a que se ofrezca. Y nada, bueno, un poquito todo este rollo era pues para que de alguna manera cuando nos den el típico dato de tal tipster tiene pues un 10% de yield en 2000 pronósticos, vale, sí, está muy bien, le vamos a felicitar de entrada y demás, pero vamos a tener en cuenta que lo que nos están dando es una fotografía de muy baja resolución, muy pixelada. Y lo que nos interesa en realidad es, sí, ok, pero ¿cómo ha sido la consistencia en esos resultados? ¿Me hubiera llevado a la bancarrota en algún momento con el drawdown? El método realmente es para un mercado líquido, no lo es. Todo hay que tenerlo en cuenta y hay que, de alguna manera, unirlo en un análisis multicriterio para obtener pues, una fotografía de mayor resolución y de mayor nitidez y tomar una decisión certera en ese sentido. Y nada más, eso es lo que quería contaros esta tarde. Muchas gracias a todos. El croupier tira la bola y tenemos tiempo hasta que diga no va más. ¿No va más qué? Es lo que se dice, perdón. Finalmente cae un número. Si es alguno de los que hemos apostado, el croupier nos paga. ¿Y cuánto? Lo que hemos puesto multiplicado por 35. Hostia, hostia. Pero claro, perdemos todo lo que hemos apostado en los otros números. Apartamos lo ganado y volvemos a apostar a los mismos números. Oye, ¿y si no ganamos? Da igual, siempre a los mismos. A los mismos números. No, pero espera, o sea, imagínate que yo estoy allí y hay un número que veo que sale más. Alfredo, siempre a los mismos números. Uno que sale más. Oye, ¿escuchas al primo, coño? Escucha al primo. Vamos a ver, Gonzalo, todo esto será legal, ¿no? Claro. Seguro, porque... ¿Tú no estudias Derecho? Bueno, pues que hay de ilegal en apostar siempre a los mismos números. Bueno, es que todavía estoy en segundo. Repite mucho. Repite mucho. Y si es legal, ¿por qué no lo ha hecho nadie nunca? Porque nadie ha pensado en este método antes. Porque es un campeón. Te lo digo yo, que lo conozco hace un montón de tiempo. ¿Sí o no? Empezaremos con apuestas de solo 1 euro. ¿Solo? ¿Solo 1 euro? Nos basamos en un método estadístico que funciona a largo plazo, Alfredo. Y no nos podemos arriesgar a apostar mucho sin tener una buena base económica para asumir una posible serie larga de pérdidas. Vale. Apuntaréis en una libreta todos los números ganadores. Yo se los pasaré a Gonzalo cada noche que vuelva a casa. Entonces él los entrará en un programa informático que ha creado y así podremos afinar las apuestas. Y sabremos cuándo podemos empezar a subirlas. ¿Entendido? ¿Tú has creado un programa informático? ¿Que es un campeón? ¿O no lo habéis oído? Cuñado. Venga, luego seguimos, que hoy empieza Vanessa. Balón. Sí. Bueno, pues buenas tardes, gracias por estar aquí. Me presento, por si no me conocéis alguno, soy Pau González y bueno, soy uno de los fundadores de ProTraderBet. Bueno, vamos a hablar un poco primero de quiénes somos, de algoritmos de predicción, backtest y ventajas de apostar con algoritmos y luego haremos un ejemplo de creación de un algoritmo para pronósticos deportivos. No está terminado y por lo tanto no se puede apostar con él todavía, pero bueno, os puede dar idea de cómo programar un algoritmo de predicción en este caso lo haremos de balonmano, pero bueno, nosotros en su día lo hicimos de fútbol. Entonces, bueno, he querido empezar un poco con este vídeo porque nosotros empezamos hace 7 años a apostar y desde el principio lo hicimos buscando un método matemático para apostar con este método. Nosotros no sabíamos lo que era un tipster, no sabíamos lo que era el stake, no sabíamos que existían plataformas de apuestas y empezamos un poco de cero. Y bueno, este vídeo, al final, a mí personalmente lo que fue un empuje importante
porque me pilló, bueno, el vídeo es un trozo de la película de Los Pelayo, donde una familia pues consigue hacer un algoritmo o un método para ganar en la ruleta, y me sirvió personalmente mucho de empuje para decir, coño, si alguien ha sido capaz de hacer un sistema para ganar en la ruleta, pues en fútbol seguro que también se puede. Y bueno, fue un empuje importante, trabajamos muchos años y hace 3 años pues conseguimos desarrollar el primer algoritmo matemático propio que funcionaba. Una vez que lo tuvimos y lo probamos, empezamos a pronosticar o a verificar pronósticos en Epix, en Piquio y en Blojabet. Y bueno, pues aquí por ejemplo tenéis en octubre del 2016, todavía estábamos en Piquio, pues bueno, conseguimos ponernos en la 7ª posición en rating de la web, en la clasificación general. Veréis que estamos aquí abajo pues porque éramos free y bueno, para estar en la clasificación de arriba pues había que ser de pago. Entonces, bueno, en octubre tenemos el dilema entre seguir siendo free o pasarnos a Premium con Piquio y bueno, dimos un poco el salto a Investment, ¿vale? Conocimos a la gente de Investment, dimos el salto a Premium con ellos porque nos pareció un equipo muy, muy profesional. Y bueno, pues aquí tenéis las estadísticas de lo que ha sido nuestro sistema desde que empezamos a verificar PICs. Empezamos en abril 2015 y bueno, pues aquí esto es el beneficio acumulado con una simulación de un bank inicial de 5.000. Pues con 5.000 euros de bank inicial, el beneficio estaríamos ahora mismo en 15.000. Y bueno, estamos hablando de 2 años con estadísticas verificadas, 2.000 PICs verificados, 288 unidades ganadas y un 7% de yield. Y bueno, la principal característica de ProTraderBet es que todas las apuestas, o sea, a mí el sistema informático que hemos programado es el que me dice qué partidos jugar y cuánto jugar. Analizamos más de 108 ligas de fútbol de todo el mundo y bueno, eso nos da una cantidad, pues ahora mismo estamos unos 100 picks al mes de media. Y bueno, es verdad que ahora tenemos, si se ve un poco en la gráfica, pues un periodo un poco plano. El que haya entrado en enero pues estará desesperado porque íbamos todo el 2017 planos, incluso un poco de pérdidas. Pero bueno, la confianza en el sistema es total, el backtest que hay detrás es muy sólido y bueno, estamos convencidos que esto va a subir para arriba. Entonces, bueno, básicamente hay 2 tipos de tisters, bueno, hay muchos más, pero bueno, están los que hacen sus apuestas por conocimientos deportivos, que requiere por ver mucho tiempo fútbol, tenis, continuamente, estar viendo deportes, y luego los que programamos algoritmos, que bueno, pues al final es otro tipo de inversión en apuesta deportiva. Me sorprendía el otro día, preguntaba en Twitter que qué porcentaje, o los usuarios, y eso que eran míos, que en cierto modo seguro que hay más que prefieren programación de algoritmos, y bueno, me sorprendía porque el 78% de los seguidores de mi cuenta, o de los que contestaron, preferían Tister con conocimientos deportivos, y sin embargo un 22% programación de algoritmos. Yo espero que esta tendencia vaya cambiando con el tiempo, al final pues parece que tener un algoritmo es el santo grial, pero bueno, yo creo que no es así y veréis cómo no es tan complicado tener un algoritmo. Puede ser mágico, pero bueno. Entonces vamos. Algoritmos de predicción. Si uno entra a la Wikipedia, pues viene toda esta descripción. Pero bueno, al final un algoritmo no deja de ser un conjunto de reglas que permiten llevar a cabo una actividad con unas reglas que marcan unos pasos para conseguir un objetivo. Y eso tiene una solución. No deja de ser un conjunto de fórmulas. O sea, que cualquier manual para hacer algo, cualquier programita, pues es un algoritmo. O sea, que no es tan complicado. Decimos algoritmo y parece que queda más pomposo y que es algo complicado, muy complicado, pero no tiene por qué ser complicado. Ventajas, aunque Miguel apuntaba antes ventajas y desventajas del sistema de algoritmos, pues bueno, para mí básicamente hay 3, las principales, que es la primera, que puede programarse y por lo tanto el sistema tú lo has probado, funciona, estás seguro que funciona y le aplicas un backtest. Entonces, cuando tú programas una fórmula, te funciona y pruebas en 30 países 10 años, pues si sigue funcionando, vamos, yo ya me tiro de cabeza a prueba el siguiente año en cualquier país. Siguiente ventaja, pues bueno, las apuestas están libres de dudas y emociones, por lo tanto, lo que os decía antes, el algoritmo nos da cuánto dinero jugamos y a qué partido jugamos y el tipo de apuesta. Yo no decido nada, o sea, el ordenador me dice todo, pues no dudo. O sea, y luego además, cuando hay una mala racha, pues por ejemplo la que estamos soportando ahora, que es bastante plana, pues bueno, lo único que tengo que hacer es seguir confiando en el algoritmo, está muy probado, sé que funciona, pues sigo adelante. Y bueno, otra ventaja, la tercera, es que es muy difícil ser experto en varias ligas o deportes. Entonces, bueno, pues hay gente muy buena en fútbol en España, en Portugal, pero es muy difícil poder estar jugando, por ejemplo, en Singapur, como jugamos nosotros, o en segunda división de Japón, o en tenis, y además, no sé, es complicado. Entonces, todo lo que permite es que una vez que defines el algoritmo, puedes programarlo,
meter un montón de ligas y jugar en bastantes países. Hay una frase muy recurrida en Twitter, que la veréis mucho, que es que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Bueno, pues es cierto, pero bueno, también es cierto que es mejor operar con algo que ha funcionado en el pasado que con algo que no lo ha hecho. Entonces, detrás de un algoritmo o de un sistema de apuestas con algoritmos, lo que hay es un backend detrás sólido y una confianza en que va a seguir funcionando. Y ahora vamos a pasar a un caso práctico de programación de un algoritmo. Es una prueba, o sea que al final hay un tiste famoso que yo creo que juega así, no es así, muy parecido, y bueno, lo vais a ver. Lo hemos hecho en balonmano. Es una prueba, ya os digo, pero bueno, que veréis como que no es tan complicado. Entonces, ¿qué buscamos? Pues buscamos el máximo beneficio en unidades y la mínima caída máxima. Aquí no hablamos de yield. No hablamos de yield porque, bueno, está el eterno debate de unidades o yield. Para nosotros, esta pregunta, que es más importante las unidades o el yield, pensamos que no se puede responder si no tenemos en cuenta la caída máxima. Entonces, la caída máxima es lo que, sabéis lo que es la caída máxima, pero si alguno no sabe, es cuánto cae el sistema respecto a su punto. Cuánto cae de máximo. Entonces, si ganamos 80 unidades y cae 40 unidades, pues la caída máxima, si fuera la máxima, sería 40. Entonces, es importante dividir el beneficio entre la caída máxima y ese número es el que tenemos que maximizar. El yield al final no deja de ser un yield más alto, lo que te supone es hacer menos apuestas, trabajar menos, pero no significa que ganes menos. Lo que importa es el beneficio. Entonces, por ejemplo, tenemos este caso. Partimos de que la unidad 1 es el 1% de bank. Tenemos que evitar en todo momento la bancarrota, por lo tanto, no podemos llegar a 100 unidades de caída máxima. Y bueno, tenemos el sistema A, que gana 60 unidades y una caída máxima de 25 unidades. Y el sistema B, que en principio parece mejor, pues ganar 90 unidades, pero tiene una caída máxima de 50 unidades. ¿Qué es lo que hacemos cuando hemos calibrado o cuando tenemos el algoritmo? Lo calibramos. Y lo calibras en función a una caída máxima. Por lo tanto, si yo tengo una caída máxima de 50 y el sistema A una caída máxima de 25 unidades, lo que puedo hacer es igualarlos, multiplico por 2 el sistema A, juego con el doble dinero y lo que hago es tener en el sistema A 120 unidades de beneficio y el sistema B 90 unidades. Por lo tanto, con el mismo riesgo, considero que el sistema A es mejor, aunque a priori parecía que era peor. Pues para eso sirve la caída máxima y la calibración que podemos hacer al final de un sistema. Entonces, bueno, tenemos claro que buscamos máximo beneficio en unidades y minimizamos la caída máxima. Y bueno, ¿cómo empezamos? Pues bueno, como todo en esta vida, empieza con una idea. Entonces, pues bueno, estamos dándole vueltas, queremos hacer un sistema, ¿cómo hacemos un sistema? Y bueno, la mayoría de tistes que pronostican con sistema yo creo que utilizan este método, que es el de cálculo de probabilidades, que al final es un poco lo que contaba Miguel. Calculas la probabilidad de un evento y si tiene ventaja sobre la cuota que te pone la casa de apuestas, pues juegas. Y luego hay otra forma que sería con patrones repetitivos, que yo creo que, por lo menos nosotros como empezamos de cero, empezamos así, que al final es empezar con cosas muy básicas. Yo recuerdo mis primeras apuestas que eran decir, oye, pues si el Madrid y el Barça siempre ganan, cuando no tenía ni idea, pues voy a ver si apuesto siempre a ganar a Madrid y al Barça, que luego es un error, pero vamos, pero todo el mundo ha empezado por ahí. Entonces, bueno, imaginar que estamos un domingo por la tarde en casa, estamos viendo cuotas, que es una práctica muy habitual, ¿no? Quien no ha mirado el domingo por la tarde cuotas, y bueno, nos damos cuenta en balonmano que bueno, que la cuota de los empates, pues bueno, que es muy elevada. Además hemos visto un tiste que opera así y dice, oye, vamos a ver cómo hace esto. Entonces, bueno, tenemos que se producen ciertos empates, no muchos, pero se producen ciertos, y además la cuota cuando hay un empate es muy alta. Bueno, pues aquí tenemos otro ejemplo de esto de este año, de balonmano de este año en España. Y bueno, partimos de la idea y es que nos hemos dado cuenta que en balonmano en España no hay muchos empates, pero la cuota del empate es muy alta, comparado con lo que puede ser fútbol o cualquier otro deporte. Entonces, bueno, tenemos una idea, nos vamos a la programación. Programación lo que hacemos es coger las cuotas de, bueno, pues tenéis Bet Explorer, Odds o LifeScore, ahí tenéis las cuotas y un montón de datos disponibles para coger los datos y hacer la programación. Partimos de esta programación que es muy básica, ya os digo, esto es, pues para empezar está bien, pero luego esto empieza a complicarse mucho más y empieza a tener muchas más variables y bueno, esto no tiene fin. O sea, nosotros estamos ya en un nivel de complicación que no os podéis imaginar los parámetros que metemos, pero bueno, para empezar yo creo que está bien y bueno, al final es una hoja sencilla de Excel que lo que tiene en cuenta son los resultados, la cuota, si acierta o no acierta, el resultado para ese único partido, el acumulado, que sería beneficio acumulado,
Y luego lo que tenemos una columna muy en cuenta, que es la máxima caída, o caída máxima, que muchas veces no se suele tener en cuenta cuando se programa un sistema o se intenta ver si un sistema es ganador o no. Entonces, bueno, tenemos una idea, hemos programado, empezamos a hacer pruebas. Y bueno, lo que hacemos es coger los últimos 4 años de España en balonmano, metemos los resultados en nuestra hoja Excel y nos sale esto. Entonces, bueno, pues vemos que es un auténtico desastre, como no podía ser de otra manera, en cuanto hacemos el primer intento de programar un algoritmo. Tenemos en el 2016-17, este año, menos 54 unidades. El anterior gana 45, el anterior perdía 39 y este 22. Entonces, bueno, esto nos da un total de unidades, 25 unidades en 4 años, o sea, negativo. Pero es que además la caída máxima es de un 84%, o 84 unidades, que es muy alta, y bueno, y el Y por lo tanto negativo, que tampoco sale bien. Entonces, no vale. Volvemos al primer paso, ajuste o nueva idea. Nomás intentar varios ajustes y si vemos que la idea no se puede desarrollar, o vamos a otra nueva. Pues bueno, se nos ocurre la brillante idea, después de darle muchas vueltas, que bueno, que en vez de jugar a todos los partidos del empate balonmano, vamos a filtrar por cuota. Vemos que la cuota entre 8 y 11 es más probable de que ocurra ese empate, entonces lo que hacemos es aplicar a la programación un filtro de entre 8 y 11. Volvemos al paso 2, programamos, hacemos pruebas y bueno, vemos ya que empieza a darnos números que nos gustan. Menos 5 unidades un año, más 83 el siguiente o el anterior, menos 11 y más 56. Entonces esto nos da un sistema muy sencillo que hemos programado en nada, en una tarde si llega, que bueno, 122 unidades de beneficio, una caída de 51 que bueno, sigue siendo un poco alta pero está bien, razonable, y un Y del 21%. Entonces, bueno, pues decimos, ¿significa esto que podemos ya empezar a jugar balonmano? Pues no, o sea, con 4 años de balonmano y buscando un patrón para que cumpla, yo creo que no. Entonces lo que hacemos es meter pruebas, hemos metido pruebas, vamos a hacer un backtest. Entonces, para este caso concreto vamos a hacer un backtest pequeñito, que tampoco vamos a liarnos, pero bueno, lo que hacemos es tener en cuenta o meter los datos de los 10 últimos años de balonmano con esa estrategia. Jugamos al empate, cuota entre 8 y 11, y bueno, vemos lo que sale. Bueno, pues nos arrojan estos resultados. 225 unidades en 1.200 partidos jugados de unos 2.400 más o menos y 51% de caída, un Y del 17%. Entonces, cualquiera con esto puede decir ya que tiene un sistema de balonmano. Yo no soy de esa opinión. O sea, vamos a ver. Con esta gráfica, pues bueno, la gráfica es brutal. O sea, 225 unidades, un 17% de yield. Y teniendo en cuenta los 10 últimos años de balonmano, pues bueno, puede parecer que está bien, pero bueno, esto es lo que nosotros consideramos un traje a medida y no valdría para apostar. O sea, yo con esto no me atrevería el año que viene a apostar al empate a balonmano. Porque si tú coges este sistema, o sea, me atrevería, si cogiendo el sistema, lo aplicara a más países y como media o norma general, por ejemplo, si metía los 10 últimos años de Portugal, Francia, Italia y funcionara, pues diría, tengo un sistema que vale. Teniendo los últimos 10 años de España, pues yo creo que no es suficiente. Aunque pueda parecer que sí, dices, joder, es que he analizado los últimos 10 años, el tema funciona. Pues no, yo no me atrevería a hacerlo. Y bueno, y poco más quería contar. Buenas tardes, yo soy Manuel Jiménez. En WinnerOdds desarrollo tareas de ingeniería y voy a pasar a explicaros una presentación sobre los movimientos de las cuotas en prepartido. Va a ser algo muy ligero, ya lo veréis, y muy basado en gráficas para que veáis ejemplos de varios partidos. Antes de nada, ¿por qué se mueven las cuotas? Como sabréis, al final es una especie de mercado en el que se equilibra una cuota y la contraria, y cuanta más presión hay sobre una cuota, esta baja y la complementaria sube. Nosotros, analizando estos datos de muchos partidos, nos damos cuenta nos preguntamos por qué una cuota baja, y seguro que vosotros también nos lo habéis preguntado, por qué una cuota de 1,10 se pierde, cuando, bueno, hay muchas probabilidades de que se gane. En realidad, hay un 91% de probabilidades de que se gane, pero hay veces que se pierde. No siempre hay una explicación y simplemente pues es cuestión de varianza y se pueden perder, pero hay otras veces que pasan cosas y esas cosas son las que intentamos nosotros detectar o queremos en el futuro detectar para incorporarlo a nuestros pronósticos y evitar esas grandes pérdidas que nos supone perder un partido con cuota baja. En las gráficas vamos a ver, aunque estarán los 5 casos que estamos monitorizando actualmente, nos vamos a fijar sobre todo en B365, en Marathon y en Pinnacle.
Bet365 lo bueno que tiene, si tiene algo bueno, es que tiene una gran liquidez y que sus cuotas son bastante estables. Es decir, cuando hay un movimiento brusco en Bet365 es que realmente algo está pasando y debemos fijarnos. En cambio, tanto Marathon como Pinnacle lo que tienen es que ajustan muy rápidamente sus líneas. Y bueno, complementando tanto Bet365 como en las otras dos casas, pues podemos obtener información extra que nos puede ayudar a tomar decisiones. Básicamente, en las gráficas tendremos tres tipos de tendencias. Una es que la cuota sea creciente, la otra decreciente y la otra, el otro ejemplo es de cuotas que a priori son crecientes o decrecientes, pero que pasan cosas raras, que ahora veremos, y que nos pueden dar pistas sobre cosas. Aquí tenemos un primer ejemplo de gráfica. Lo que veis en el eje X es la distribución temporal desde el inicio... desde el inicio temporal, este es cuando se abre el mercado de cuotas en las casas. Nosotros normalmente ya tenemos el pronóstico listo y en cuanto se abre un mercado en alguna de las casas, ya es cuando abrimos el mercado en Winner Odds y vosotros encontráis el pronóstico en la página. No se ve muy bien los colores, pero bueno, esta primera gráfica, esta primera línea, si no recuerdo mal, es de Marathon. Pero bueno, este es un ejemplo de gráfica bastante típica de Winner Odds o bastante deseable de Winner Odds, que es una cuota decreciente. Cuando hay una cuota decreciente significa que hay mucha gente en el mundo, aparte de nosotros, que está apostando por ese mismo evento. Por eso la cuota decrece. Eso es en sí mismo no significa nada, pero nos da una pista de que posiblemente nuestro pronóstico sea bueno. En este caso, este partido se ganó. Aquí tenemos otro ejemplo también de partido decreciente, solo que además vemos una cosa bastante inusual, que es que Bet365, que es la línea verde que veis, puso unas líneas iniciales erróneas. No erróneas en el sentido de totalmente equivocadas, de puestas invertidas, sino simplemente hizo sus cálculos mal y enseguida tuvo que ajustar la línea porque vio que había una avalancha de apuestas en ese punto. Nosotros aprovechamos esa ineficiencia rápidamente porque tenemos el pronóstico prácticamente antes de que empiece a publicarse cuotas. Y eso nos permite sacar mucho valor a ciertos partidos. Este caso pues también se ganó, es un partido que se ganó y la tesis de cuota decreciente nos también apoyó. Aquí tenemos lo contrario, que es un partido con cuotas crecientes. Esto realmente lo que os estoy enseñando son ejemplos particulares, es decir, con las 15 gráficas que os voy a enseñar no podemos hacer una suposición general de todas las cuotas, de todos los partidos, pero sí que ayuda a la tesis de que nosotros proponemos, que es que si una cuota es creciente, significa que en el par contrario, en el jugador contrario, hay mucha gente apostando a que va a ganar, con lo cual es posible que nos estemos equivocando. En este caso, como puede ser habitual es más o menos norma, pues se perdió. Claro, esto al inicio del mercado nosotros no lo sabemos cuando ya el partido ha llegado aquí y cuando ya hemos apostado. Las líneas que veis abajo son todos nosotros apostando. Todas esas líneas son nuestras apuestas registradas. Entonces, como veréis, al principio, cuando se abren los mercados es cuando nosotros entramos en avalancha y luego ya en este último tramo es cuando ya hay menos apuestas. Claro, si nosotros supiéramos aquí la tendencia, o sea, si supiéramos que esta tendencia iba a ser así al inicio, pues quizás podríamos haber tomado la decisión de no apostar. Aquí tenemos también una excepción. Por eso digo que fijarnos solo en la tendencia de una gráfica no es suficiente para tomar una decisión. Esto es una gráfica que a priori asusta, porque es de un jugador que pasa de una cuota 1.10 a una cuota casi 1.5. O sea, es un cambio muy grande porcentualmente. Sin embargo, ese jugador ganó. Es un partido de este mes y yo lo comenté con Miguel, dije, bueno, este partido se va a perder seguro. Sin embargo, se acabó ganando. Lo que quiero decir es que no es suficiente las gráficas para tomar decisiones simplemente, porque sería algo demasiado sencillo. Pero sí que puede ayudarnos a darnos pistas. Aquí tenemos todo lo contrario, una cuota decreciente que se perdió. Lo que os comentaba, Bet365 es una casa muy estable y para hacer cambios grandes tiene que haber mucho volumen de apuestas en ese jugador. La cuota aquí decreció muchísimo y a priori juraríamos que ese partido se iba a ganar. Sin embargo, se perdió.
Y aquí ya empiezan las cosas raras. ¿Esto qué es? ¿Una cuota decreciente o una cuota creciente? Bueno, pues no es fácil. Por eso los análisis antes de empezar el partido son muy fáciles. Pero antes del partido, o sea, al inicio del mercado, es muy complicado de saber. Al principio vemos como B365 y Pinacle hace una bajada brutal para luego acabar antes del partido en la misma cuota inicial en la que habían empezado. Claro, tomar decisiones aquí es muy difícil. Sacar conclusiones sobre esta gráfica es muy difícil. Con lo cual, aquí, pues la prudencia diría que confiamos en Winner Odds y punto. Aquí tenemos una cuota. Este tipo de movimientos es lo que en el futuro nos gustaría detectar. Es la parte más interesante de las gráficas. Son los movimientos que nos gustaría detectar para incorporarlos. Pero incorporarlos más bien como aviso de, ojo, que este pronóstico que nosotros creíamos que tenía valor, quizás hay una trampa de valor de por medio. Aquí vemos un partido en el que más o menos hay una tendencia decreciente, lo cual apoya la tesis de que nuestro pronóstico era bueno. Sin embargo, como a 2 horas antes de empezar el partido, vemos un salto increíble. Claro, este salto a última hora, a 1 hora del partido, es muy sospechoso. Pues claro, puedes elucubrar las teorías que queráis, pero claro, un salto tan grande a 1 hora del partido, bueno, puede ser una lesión, puede ser muchas cosas. Pero, sí, bueno, entonces, el ser precavido aquí quizás aconsejaría que este partido o este pronóstico no es tan fiable o no tiene tanto valor como nosotros creemos. Y quizás este tipo de información estaría bien incorporarlo de alguna manera a Winner Odds. Todavía no sabemos cómo, ni tampoco tenemos muy claro cuál es la estrategia a seguir al respecto, pero sí que creemos que por ahí puede haber ganancia de valor a base de evitar estas trampas de valor. Aquí tenemos también otro ejemplo de cuota más o menos estable o decreciente incluso en William Hill, solo que, pues lo mismo, tenemos en este momento, que es por la noche, más o menos a las 10 de la noche, unos saltos increíbles de B365 y de William Hill, apoyados también por Pinacle, el resto de casas del mercado que más o menos le siguen. Pero son cambios muy bruscos, más o menos a la vez, por este intervalo es como de media hora, y que se mantienen en el tiempo. Claro, es que eso apesta bastante. Y más cuando vemos que es un ITF de Moscú, Rusia. Claro. Ahí la prudencia también nos debería indicar que quizás no es un pronóstico tan bueno como nosotros creíamos. Y casi sería mejor pues dejar esa posible ganancia para otra oportunidad. Se perdió ese partido, obviamente. Aquí tenemos todavía un cambio todavía más grande, que también puede que nos dé pistas en el futuro, que es que, bueno, aparte de una tendencia más o menos creciente y un salto también grande, tenemos algo que B365 no suele hacer. Otras casas sí, BetStars, por ejemplo, o no sé si Planet Win también lo hacen mucho, que es desactivar mercados. Básicamente cuando ven que hay mucha... Betfair también lo hace mucho. Cuando ven que hay mucha avalancha de apuestas, bueno, se curan en salud y desactivan el mercado. B365 no lo suele hacer, siempre tiene mucha liquidez, pero aquí vemos que lo desactiva. Lo desactiva después de una subida y después de activar el mercado, pues 10 minutos después, sigue la subida. Esa también es una señal bastante importante de que el partido no es fiable, que haya pasado algo, que seguramente haya habido una avalancha de apuestas en esa cuota y quizás de todas provenientes de un país. Son cosas que B365 sabe y valora para desactivar un mercado. Y más siendo mercados, todo lo que hemos... creo que la mayoría de ejemplos que he puesto son de ITFs, porque es donde se producen más esta clase de problemas, digamos, ¿no? De posibles amaños o lesiones o cosas raras. Este partido también se perdió. Aquí también, bueno, este partido también es un ejemplo que también debería saltarnos todas las alarmas, porque desde el inicio es creciente, pero es que además a media hora del inicio del partido hay un salto también muy grande. Desde el inicio de la apertura de mercado, que es una cuota 1.10, hasta el final es casi una cuota 1.5. O sea, es un cambio enorme que debería hacernos saltar las alarmas e intentar cerrar esa apuesta. Cerrar o, no sé, compensar de alguna manera. Tenemos que todavía valorar cuál es la mejor solución para estos casos. El partido se perdió en este caso también. Aquí tenemos también lo mismo,
pues, un salto en el caso de Pinacle, apoyado por el resto de casas, y en este caso también se perdió el partido. Y este es un ejemplo para que veáis que las cosas, aunque yo os haya puesto ejemplos particulares para que viéramos un poco bien lo que quería explicar, no siempre las cosas son tan claras. Por ejemplo, en este partido, donde hay una tendencia más o menos creciente, pero no muy clara, con lo cual en algunos puntos incluso decreciente, en este punto Pinacle pega un salto increíble que después, minutos después, rectifica. Claro, si hubiéramos seguido un criterio de cuando hay salto cerramos posición, aquí nos habríamos equivocado. Hubiéramos sido, pues, y más cuando el partido se ganó. Habría sido un gran error. Y este es el último ejemplo que os quería mostrar, que quizás es el más bestia, pero bueno, es un claro ejemplo de cuota creciente con múltiples saltos, en el cual la cuota pasa de inicio desde 1,10 y llega hasta 1,75, más de 1,75, 1,80. Claro, si veis esta gráfica, es que no tiene ningún sentido apostar. No tiene más valor en este punto nuestro pronóstico. Entonces, quien haya cogido la apuesta en este punto, que es poca gente, realmente son 2 personas, habrán apostado pensando que tenía mucho valor esa apuesta. En realidad no, era una trampa de valor claramente, porque un cambio de cuota tan grande con saltos tan grandes significa que ese partido con bastante probabilidad se va a perder, como fue el caso. Además, también se sumó el hecho de que el partido se retrasó por motivos que no se saben, apoyaba un poco la tesis de que ese partido no era tan fiable como cabría esperar en un principio. Y nada más, si tenéis alguna pregunta, pues a mí o al resto de ponentes estaremos a vuestra disposición.